en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las medidas sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en la calle República de Bolivia, número 17, Colonia Centro, Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook Museo de la Mujer, Twitter @Museo de la Mujer y en nuestra página web http://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presento la actividad prevista para esta tarde. El taller Primeros Auxilios Jurídicos con el tema Violencia Familiar, el incumplimiento de las obligaciones. Taller que imparte la licenciada Gabriela Amores, integrante de la Unión Nacional de Abogadas, Perspectiva Jurídica Feminista, de quien leeré su semblanza a continuación. La licenciada Gabriela Amores Moya es abogada feminista, especialista en juicios orales, maestrante en Derecho Procesal Penal, docente universitaria en las áreas jurídica y criminología. Es abogada postulante, especialista en litigios en el ámbito penal, con especialización en feminicidio y delitos sexuales, en materia civil y familiar. Igualmente litiga asuntos relativos a divorcios, pensiones, guardia y custodia y sobre todo, uno de los más importantes, la pérdida de la patria potestad. De acuerdo al Código Ético de la licenciada Gabriela Amores, en cada uno de los juicios que interviene busca que prevalezca la dignidad de las mujeres. Asimismo, la licenciada Amores es reconocida en el ámbito de los derechos humanos por su expertise como abogada de las víctimas. Doy la palabra a nuestra invitada, la licenciada Gabriela Amores. Bienvenida, licenciada. Hola, maestra. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Pues es un honor otra vez estar con ustedes. Siempre es importante para mí este espacio, el cual le respeto y le doy todo mi corazón. El Museo de la Mujer a mí me representa. Es el museo en donde nace nuestra historia y nuestra historia es la lucha y la combatividad en todos estos sistemas. Pues bueno, para mí es un honor estar aquí. Llevamos ya un ratito y siempre lo he comentado. Y este proyecto que yo he trabajado para ustedes, pues es un proyecto que nace en abril del 2018, creo, en un espacio de la Ciudad de México y pues bueno, ha funcionado y nos ha permitido a todas, ¿no? Y que ese es un proyecto y se los he comentado mucho, que en su momento era un proyecto profesional, ahora es un proyecto personal. Ya lo hice personal porque es muy satisfactorio saber que hay tantas mujeres queriendo saber cómo defenderse y a veces decimos autodefensa feminista jurídica, ¿no? No vamos a ir a aprender artes marciales, sino vamos a aprender cómo defendernos y cuáles son nuestros derechos. Y pues bueno, este es un tema y lo abordamos la semana pasada, el cual agradezco a la licenciada, a la maestra Guadalupe que me acompaña en este taller que presenté y que aprobaron en el Museo de la Mujer, y que pues me ha acompañado la semana pasada, muy oportunos sus comentarios, excelentes comentarios. Yo veía los comentarios en el transcurso del día, de la semana, y pues bueno, hay tanto que hablar, hay tanto que extendernos del tema, y pues bueno, los puntos que nos hizo dar a conocer la semana pasada la doctora, pues bueno, fueron muy necesarios, y pues yo agradezco el tiempo y el espacio que me está permitiendo también para estar conmigo ahorita. Y pues bueno, el tiempo es tiempo y vamos a darle seguimiento porque siempre nos hace falta. Y no importa, ¿no? Yo siempre he dicho, aquí vamos a estar y pues bueno, ya saben en dónde localizarme, en el Museo de la Mujer. Si tienen alguna duda, una necesidad, pues contacten en el Museo de la Mujer para que les podamos dar una asesoría. Por supuesto que yo me hago el compromiso con el museo para que las asesorías sean gratuitas. Y que, bueno, puedan tener también este acompañamiento jurídico. A lo mejor no puedo llevar sus casos todos, pero sí que sepan cuáles son los mecanismos o las formas para buscar alternativas jurídicas, que es muy importante, ¿vale? Pues bueno, vamos a darle inicio a este proyectito, a este gran proyecto que se llaman Primeros Auxilios Jurídicos. Iniciamos, por favor, seguimos con la diapositiva. Pues bueno, aquí el tema es la violencia familiar en cuestiones de las obligaciones. ¿Y qué pasa cuando hay bueno, la violencia familiar nos genera tantos conceptos y tantos mecanismos de opresión, ¿no?
que a veces ni se alcanza ya a visualizar cuál fue el fondo, cuál fue el inicio de todo este proceso. Hay sujetos, y no estoy hablando de sexo, sino hay sujetos, y vamos a hablar del que da dinero, del que mantiene, del que tiene la solvencia económica en este país. Y pues bueno, bajo las estadísticas que el Instituto Nacional nos da en cuestiones de informaciones, que es el INEGI, nos dice que el 2% de las mujeres tenemos propiedades. Somos dueñas de nuestra propia casa, ¿no? El 2%. Y también nos dice que un porcentaje muy, muy menor es la mujer que trabaja, que se sostiene o que sostiene una familia. Por tal motivo, cuando yo hablo de abandonos, de violencia familiar, económica, patrimonial, lo reflejo mucho a estos sujetos que son los que les corresponde o los que aceptaron también llevar este rol de manutención o de protección económica. Y entonces, pues bueno, esto es lo que nos genera, ¿no? Esto es, por eso en México a veces hay mucho de qué decir todavía. Estábamos analizando el artículo 17 constitucional en su tercer párrafo, en donde se da una reforma en el 2017 que se amplía, o que más bien que se pone este párrafo, en donde nos dicen que los juzgadores podrán dar soluciones de fondo, ¿no? Sin tanto proceso y que sean de soluciones alternas, ¿no? Y esta mirada nos ha llevado a un camino sin entender. Por eso, cuando nosotros hablamos del incumplimiento de la violencia familiar, yo siempre he dicho que es distorsión de lo que se lleva, ¿no? Hay una distorsión en cuestiones de la aplicación. No es que haya mejores seguridad en cuestiones de leyes, sino hay una interpretación muy, muy, muy injusta a veces, y que por eso la implementación de leyes o de justicia, si lo quieren ver así, no alcanza como para tener una protección de un Estado. ¿A qué voy con tanta palabra? Cuando nosotros litigamos, cuando nosotros estamos en una audiencia, ¿no? Cuando decimos, pues estamos pidiendo 4,500 pesos mensuales para la manutención de nuestros hijos, y nos dice la misma secretaria de acuerdos o hasta la misma juez o el juez, quien sea, que tenemos que negociar el alimento, ¿no? Que tenemos que negociar porque el sujeto quien le toca manutención económica, pues nada más gana 8,000 pesos, ¿no? Vamos a ponerle ejemplo, 9,000 pesos o 10,000 pesos, lo que alcance. Y entonces ahí es donde este artículo 17 vulnera totalmente lo que nosotros hemos dicho y entendemos como la legislación o los derechos hacia las mujeres, ¿no? Bien decimos que antes que otra cosa está el bien jurídico de los menores, estamos diciendo que el Estado tiene la obligación de cuidar a los menores, del artículo primero constitucional de los derechos humanos, pero cuando estamos en la praxis y vivimos eso diariamente, nosotros entendemos que realmente los juzgadores no tienen ninguna interpretación para cuidar el bien jurídico ni de los menores, ni mucho menos de las mujeres. Y entonces por eso hay una interpretación diferente, ¿no? Nosotros podemos entender que hay leyes, que hay sustentos legislativos, que hay reformas, que hay jurisprudencias, que hay tratados internacionales, pero cuando lo llevamos a la práctica, en ese salón del segundo piso, tercero, cuarto, quinto, o de las salas, en los juzgados, en esos lugares es donde entendemos que esto no es lo que estamos buscando. Al menos yo lo miro así. Al menos yo lo miro así, ¿no? Me gustaría tener una camarita y grabar todo lo que se dice en esos espacios, ¿no? Y que todo lo que tiene las caras de los sujetos, la cara de la mujer, a lo mejor no satisfecha, ¿no? Y por eso siempre digo, hay que buscar la dignidad. De verdad, la dignidad no se debe de pagar, ¿no? Insisto mucho, ¿no? Entonces,
Por eso siempre les digo, hay que buscarnos, hay que encontrarnos entre nosotros. Y yo insisto que es un gran abandono de todo este cuestionamiento. Y cuando hablamos del abandono, yo traje este tema en cuestiones de, existe un abandono en el incumplimiento, por supuesto, tanto económico como de cuidados, ¿no? ¿De quién? Pues podemos pensar, individualmente podemos presentar a la persona que nos está, o que tiene la obligación de dar alimentos. También podríamos pensar del mismo juzgador que nos está abandonando para la práctica y para el bienestar que dice la ley que nos tiene que dar. Y también ese juzgador representa un Estado. Y el Estado entonces está en ese momento vulnerando totalmente lo que nos dice, lo que nos habla la ley, ¿no? Entonces, yo insisto que es la interpretación de la aplicación de la ley la que nos está dando y la que nos está limitando nuestros derechos. Dice, ¿por qué las personas abandonan? Y voy a hablarlo en el ámbito individual, particular, pensando que es el sujeto que está obligado a dar. 1, límite al campo de lo posible. 2, asumen que sus problemas son únicos. 3, esperan resultados rápidos. 4, se resisten al cambio. 5, se rodean de personas equivocadas. 6, no priorizan entre sus metas. Y 7, analizan demasiado y posponen ampliar tareas. Personas con pocos proyectos, personas con muchos déficits de resolver problemas y personas narcisistas, porque al final del día son pensando nada más en ellas, ¿no? Y que al final del día, estas personas que se piensan que solamente son los únicos y que son los únicos que van a sufrir, son los que van y se presentan en esos juzgados y dicen, pues yo no tengo dinero, o yo no tengo cómo darle, o yo vivo en la casa de mi mamá en un sillón y no sé dónde vivir, jueza. Y entonces ahí es donde se hace, ¿no?, la distorsión entre qué es la perspectiva de género y en que voy a discriminar al varón y en el que voy a discriminar al niño o a la señora y el juzgador no sabe ni para dónde jalar, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar cuál es, ¿por qué no entender, como ejemplo, ¿no? Que no lo voy a poner ahorita, pero ¿por qué no? Y que lo he dado en varios talleres, ¿por qué no entender el círculo de la violencia, ¿no? ¿Por qué no entender el estatus, ¿no?, de cada una de las personas que están en una audiencia? El estatus en que se encuentra la señora, el estatus que se encuentra el señor y los menores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que resolver de lo más rápido porque el artículo 17 constitucional se lo dice. Entonces, ahí es donde se resuelve y se resuelve en muchos de los momentos mal. Siguiente, por favor, de diapositiva. Gracias. Y entonces, pues bueno, aquí viene, ya saben que yo me encantan mis diapositivas. Bueno, es que parece que siempre les digo, parece que me las cobran, ¿verdad? Siempre las lleno y las lleno y las lleno. Pero bueno, el esquema de abandono en la vida adulta. Y respiro porque les cuento rapidísimo que estoy dando un taller pequeño, a un grupo de mujeres. Se inscribieron, es gratuito, por cierto, y si quieren todavía inscribirse, que se llama Derechos Humanos de las Mujeres, el reconocimiento. Y pues bueno, ahí les paso el link para que lo puedan ver en dónde inscribirse. Pueden entrar cualquier persona de cualquier edad y cualquier estatus, tanto económico, que no me interesa, pero también académico, que es lo que también hay, ¿no? Hay gente de secundaria o hay gente de doctorado y eso es muy bonito también, ¿no? Que la gente, pues las compañeras quieran seguir, ¿no?, conociendo un poquito más. Y entonces una de ellas me decía, me gustaría llevar todo esto a las personas de la tercera edad. Y es verdad, ¿no? Eh, ah, y es verdad porque son las que a menos se les aplica o menos se les aplica el derecho. Y me consta, ¿no? Me consta que es muy difícil salvaguardar, si así la vida de un niño, salvaguardar la vida de una mujer, es más difícil salvaguardar la vida de una persona de la tercera edad. Se los digo sinceramente. Y hay mucha gente adulta, ¿no?, buscando cómo hacerle daño a las personas de la tercera edad, siendo familia o no siendo familia, ¿eh? Esto también, eso es real, ¿no? Entonces, pues bueno, y entonces por eso respiré, porque me acordé de lo que le estaba contando a esta joven,
que está muy preocupada por el tema y le digo que bueno, porque a veces no hablamos mucho de las personas de la tercera edad y son las que están más tan vulneradas en este México y que bueno, tenemos que atenderlas también, ¿no? No se entiende el abandono, ¿no? Y no se entiende lo que viven. Y en respecto a muchas mujeres adultas de la tercera edad, el largo camino que tuvieron de violencia, porque les tocó muchísima violencia a las personas ya adultas, hablando de 70, 80, 90 años, mujeres que están viviendo, y que si nosotros entendemos qué es la violencia de las mujeres y la historia, sabemos que estas mujeres que están en casita ahorita de esa edad pasaron por muchísimas violencias, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que empezar a trabajar. El esquema del abandono en la vida adulta es, se vive de esta forma, ¿no? Fuerte inseguridad en las relaciones afectivas, comportamientos defensivos ante la posibilidad del abandono, posesividad o dependencia excesiva sobre la pareja, sobrevaloración idealización de la pareja, no sentirse digno o afecto del amor de la pareja y sentimientos de inferioridad en las relaciones afectivas. Cuando nosotros hablamos de las personas que están dando esta violencia, que están ejerciendo este abandono, pues por supuesto que hay un reflejo también de las personas que están recibiendo toda esta violencia. ¿Y por qué llevo a esto, compañeras? Porque yo les he dicho, yo soy abogada, pero yo analizo todo esto que vamos aprendiendo y lo impacto, porque sí lo impacto o lo pongo en mis escritos de demanda. ¿Por qué el juez debe de entender lo que vive la mujer que está recibiendo una violencia? Lo que yo he aprendido, y con este artículo 17 constitucional, tercer párrafo, es que debe de haber, ¿no? Una solución, ¿no? Que no vulnere a ninguna de las dos personas, dice la letra, ¿no? Que no vulnere la igualdad, que no limite la igualdad de partes. No hay igualdad en México, todavía no alcanzamos la igualdad, y menos en esos lugares. Entonces, lo que no se refleja en esos escritos, a veces en muchos momentos, es todo lo que recibió la mujer en cuestiones de violencia, ¿no? Dan soluciones tan rápidas que dicen, con esto solucionamos el día de hoy, mañana te veré aquí otra vez, porque lo que está haciendo el juzgador es solamente, ¿no? Lavarse las manos hoy y mañana otra vez y pasado mañana otra vez, ¿no? Y entonces todo el peso recae a la mujer. Entonces el Estado dice, ¿y por qué? O no el Estado, sino la sociedad dirá, ¿y por qué la mujer siempre está de malas? ¿Y por qué la mujer siempre llora? ¿Y por qué la mujer siempre está buscando cómo trabajar? ¿Y por qué la mujer? ¿Y por qué la mujer? Porque no reconocemos realmente todo lo que está reflejando estas violencias que están tan acostumbrados en esta sociedad, que bien nos decía la CEDAW, ¿no? Reconoce, si no me equivoco bien, y por favor, es en el Congreso del 2012, la CEDAW le dice, le hace una observación a México y le solicita que revise, ¿no? En sus actuaciones en cuestiones de la cultura misógina que está viviendo y que haga una respuesta educativa para que se disminuya, ¿no? Y esto no es atender solamente el estado físico de las personas, sino el estado mental de las personas, cómo debemos de pensar, pero si todavía no aterrizamos, nos vienen con una reforma en el 2017 constitucional y esto genera, pues, ¿para dónde ir, no? ¿Se dice que hay justicia para las mujeres? No. O sea, sí dicen, pero yo lo digo que no. ¿Se dice que hay una legalidad para las mujeres? Yo digo que sí. Pero no hay una justicia, porque no se resuelve como se debe de resolver bajo las necesidades que se deben resolver, se resuelve a lo general y no a lo individual, como lo marca también el artículo 17. Pero me es claro que dices, bueno, no entienden la perspectiva de género, no se puede aplicar esta legislación para buscar derechos hacia las mujeres. La que sigue, por favor. Y pues bueno, ahorita llego a mis artículos, que son los más bonitos de todos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a analizar porque los mecanismos psicológicos de defensa, todos los seres vivientes disponen de tres formas básicas de afrontar una agresión: luchar, huir o quedarnos inmóviles o paralizados. Imagínense estas letras, esta palabra, luchar, huir o quedarnos inmóviles o paralizados, en la violencia familiar, en casa, con la señora que está ahorita preocupada por su dinero,
por la señora que ahorita me habló y me dijo, Gaby, ¿y si me llevo esto, crees que va a pasar algo? Es que no tengo dinero para moverme, Gaby. Es más, me dice que le debo el pantalón que me compró el año pasado. Así, así son los casos reales, ¿no? Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿lucha, huye o se queda inmóvil? ¿Cómo nos quiere, no? Y esto es una reflexión para todos los abogados y abogadas que sé que me escuchan y que están litigando y que están abandonando a las señoras, ¿no? Porque las abandonan en su litigio porque lo único que quieren es resolver todo en un convenio. Yo les pido que entiendan estas palabras. ¿Qué hacen las mujeres ahorita? Y yo estoy hablando dirigiéndolo al sector como lo inicié desde el principio. ¿Qué hacen las mujeres en casita ahorita que están viviendo este incumplimiento de obligación? Y incumplimiento de obligación no quise decir en cuestiones de un tema en particular, en cuestiones económicas, sino incumplimiento de obligación. Cualquier obligación que tenía el sujeto, hay un incumplimiento. Lo abordamos la semana pasada sobre el derecho penal y sobre las cuestiones alimenticias, pero también lo vamos a abordar en cuestiones de cuidado. ¿A quién le toca cuidar? ¿A quién le toca esto? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca con una palabra de obligación? Y si una mujer deja al desamparo a un menor, es totalmente criminalizada. Pero si un varón deja en desamparo a un menor, no hay bronca, ¿no? Ahí está la mamá. Y es aceptado totalmente. ¿Hay una desigualdad? Pues sí, por supuesto, ¿no? Y esto es lo que se genera. ¿Qué hacen las personas cuando están afrontando una agresión? ¿Luchan? Mira nada más esta. Ya se sienten la muy, le dicen. ¿Huir? Qué mala madre es. Dejó, no hay una imagen, una información, perdónenme, una noticia que viene de Centroamérica, donde un sujeto envenena a sus 3 menores y le echan la culpa a la mamá, ¿no? Y uy, ¿no? Ya llegó a México esta noticia. Miren nada más. Y entonces, pues bueno, aquí, ¿no? Yo no lo veo de esa forma, yo no veo lo que puso el periodista, ¿no? No, para nada, en ningún momento. ¿Y por qué? Porque no reconocemos esto exactamente de lo que estamos viviendo y de lo que estamos haciendo. Luchar, huir o quedarnos inmóviles o paralizados. Según los psicólogos, estas 3 formas de reacción ante los peligros dan lugar a 3 estilos de afrontamiento. Estilo sobrecompensador, estilo evitador y estilo rendición. Y en la mayoría, ¿no? Son las 2 últimas. ¿Sale? Pero bueno, vámonos con el primero. La siguiente, el estilo sobrecompensador. El individuo trata de hacer todo lo contrario a lo que le ha hecho daño al niño, de niños, perdón. No van a vivir lo que yo viví, no van a dejar de tener porque yo no tuve, van a tener una familia porque yo nunca tuve. Y se dan cuenta esas palabras cuánto pesan a las mujeres, van a tener una familia como yo nunca tuve. Y eso habla de una historia de la violencia y del incumplimiento de obligaciones que este país ha permitido. Esa palabra en particular que decimos, ellos no van a vivir lo que yo viví, es entender que sí existe una historia de toda esta violencia que están viviendo las mujeres. La que sigue, por favor. Estilo evitador. El individuo que practica este mecanismo de afrontamiento trata de no exponerse a situaciones que le generan molestar emocional. No hace nada, no absolutamente, sí a todo, no te preocupes, ¿no? La aceptación, hay muchos casos muy, que duelen, cuando hago los escritos, porque ningún escrito de divorcio, ningún escrito de pérdida de patria potestad, ninguno de guardia y custodia es igual, ninguno, todos tienen su propia historia, y en muchos momentos dicen, yo acepté tener esto, yo aceptaba con tal de que no se enojaran, yo aceptaba y que hiciera tantas cosas con tal de que no se enojara, con tal de que no pasaran las cosas, con tal de que no dejara de dar dinero, con tal de no y de no y de no. Y nos estamos después en su momento de decir, ya no puedo seguir. Esto es también, las criminalizan mucho. ¿Por qué aceptaste tanto? Esa palabra lo escucho tanto en el Ministerio Público como en los juzgados. ¿Por qué aceptaste tanto? ¿No? No sabemos hasta qué momento cada una de las personas que estamos viviendo agresiones pueden soportarlo. Unas pueden soportar menos, otras pueden soportar más. Y otras dicen, pues es mi cruz, ¿no? Como la palabra dicen, es tu cruz, hija, ni modo.
Y cuando buscas tu apoyo con tu familia, te dicen, pues eso es lo que tú quisiste. Una compañera me decía, si yo me separo, mi papá va a decir, te lo dije, y no quiero que me diga eso. Y eso me dolió mucho, ¿no? Porque dije, no es posible que nos carguemos tantas cosas las mujeres para cumplir con ciertas cuestiones. La que sigue, por favor. Y pues bueno, vamos a darle seguimiento, estilo rendición. Con este estilo, el sujeto se rinde ante la amenaza y la agresión. Y todo es posible, ¿no? Hay mucho que se juzga a las mujeres. No voy a hablar de los casos en particular porque ya me dijeron, Gaby, ¿no? Pero hay muchos, y mucho, en un tema en particular que a mí me causa es, ¿por qué aceptarlo, no? Hay personas que aceptan cualquier cosa hasta, no sé, ¿no? Pensar diferente, eh, cuestionar diferente con tal de ser aceptada por la persona a la que se piensa que se ama y a la que se piensa también que te ama, y que al final del día te deja en una persona tan desconocida para los demás que te conocieron desde chicos. Y eso también, muchas compañeras en muchos momentos, ¿no? Se acercaban de mí, a mí, en muchos momentos antes de ser abogada, y que decían, es que no sé en qué momento me convertí en lo que soy. ¿Por qué? Porque aceptó el cambio, porque dijo, no, esto es lo mío, ¿no? Vámonos rapidísimo, me faltaron algunos artículos de la semana pasada con el Código Penal de la Ciudad de México. Por favor, compañera, ¿me ayudas a cambiarle? Vale. Vamos a hablar sobre la omisión de auxilio de cuidado. Si bien es claro, yo les comento rapidísimo que nosotros tenemos, y ya les dije que hay un delito, ¿no? Hay un delito respecto a todo lo que se genera en cuestiones de desobligaciones o olvidar la obligación. El caso omiso también es muy importante. ¿Qué es el caso omiso, no? Dices, bueno, cuando nosotros hablamos de sujetos, existe el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto pasivo es el quien recibe toda la maldad, todo el daño, recibe. Y el sujeto pasivo es el que da, ¿no? Para el sujeto activo es el que da, el que hace y genera toda la violencia. Para este sujeto activo, ¿no? Existen dos sujetos, dos personas. Uno, que es el que hace, que dirige directamente él el daño. Y la otra es el que está viendo y no hace nada. Este es el omiso. Este es el caso omiso. Ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo para tener el ejemplo es, ¿qué pasa cuando en una escuela primaria empiezan a darse cuenta que uno de los niños, niñas, está viviendo una violencia sexual? Y se dan cuenta por el comportamiento. Y la maestra dice, algo está pasando, voy a agarrar el tema de qué pasa con la parte de su cuerpo. Y ahí es donde sale y el niño dice, o la niña dice, pues yo estoy viviendo esto. ¿Qué pasa con estas personas que saben que hay un abuso sexual y no hacen nada? Ese es el caso omiso, ¿ok? El que sabíamos que estaban vulnerando el bien jurídico de las personas y no hacen nada, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya tenemos aquí, y nos dice aquí el título 1, ¿no? Del título 3 del Código Penal de la Ciudad de México, dice, omisión de auxilio o de cuidado. Omisión, y ahorita no estoy hablando solamente de la persona, ¿no? Que es omisa, pero sí vamos a llegar a eso. A esa, ¿qué pasa con la familia que supo que hay 3, 4, 5, 1, los que quieran, hijos abandonados y no hicieron absolutamente nada? Y después me dice una compañerita, es que yo sé que la niña está viviendo violencia y su prima se la quiere llevar, a su sobrina se la quiere llevar, y ya la amenazó el Ministerio Público que no se la puede llevar porque está atentando con un delito, ¿no? Entonces ya no hacen nada. Mentira, eso es mentira. Y vámonos para acá, ¿no? Rapidísimo. Artículo 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla. Y no está hablando solamente de papá, mamá, está hablando de cualquier persona que abandone, ¿no? A una persona que no sabe valerse por sí misma.
Y puedo hablar de menores y puedo hablar de las personas de la tercera edad. Ambas. Una señora me habló y me dijo, Gaby, mis hermanos no quieren cuidar a mi mamá, pero yo no tengo dinero para cuidarla. Primero, no la abandones, le dije. Y segundo, pues métele una demanda a los hermanos para que ayuden a cuidar a tu mamá. Pero métesela ahorita, pero no la abandones. Eso es, ¿no? Hay tantos casos así, muchísimos en México, de estas personas de la tercera edad que no son visibles. Entonces, como les he dicho, si así nos cuesta para los niños, nos cuesta para las mujeres, nos cuesta 3 veces más para los menores, para las personas de la tercera edad, perdón. Se le impondrá de 3 meses a 3 años de prisión si no resulte lesión o daño alguno, si no hubieron una lesión, pero además, si el afectivo fuese ascendente o tutor del ofendido, se le privará de la patria potestad o de la tutela. El abandono es muy importante, lo aprendimos en la sesión pasada, es el que abandona por 3 meses, entonces podríamos presentar. ¿Qué pasa si con este problema alimenticio los niños tienen anemia, los niños tienen y alcanzan otra enfermedad más grave? Por supuesto, ¿no? La pérdida de patria potestad significa ya no tener los derechos de los menores, ¿no? No. Yo siempre he dicho que es un regalo tener hijos y el regalo se va, ¿no? Entonces, pues ya, eso es bien importante también que veamos que cuando nosotros hablamos sobre la pérdida de patria potestad es también analizarlo. Ahorita lo vamos a abordar a ver si nos da tiempecito. La que sigue, por favor, yo siempre me aviento todo el tiempo, gracias. Y pues bueno, también aquí nos recuerda el artículo 157 de la misma norma, que es el Código Penal de la Ciudad de México, es a quien después de lesionar a una persona culposa o fortuitamente no le preste auxilio o no le solicite la asistencia. Esta la puse porque para mí fue muy importante este artículo en cuestiones del abandono, del incumplimiento de obligación, de la violencia familiar. ¿Por qué puse este artículo y en qué cabe ahorita en este tema? Fíjense, el caso fue así, la señora, sus hijos ya son adultos, ya no viven con ella, el sujeto, su esposo, empieza a tener una relación con una joven y empieza a irse de su casa, ¿no? Entonces ella me decía, en ese momento yo entendí todo, no tenía problema. ¿Existe una violencia familiar? A lo mejor sí, ¿no? Por la infidelidad, como la marca el artículo 6 de la ley. Pero aquí sucede algo, ella se resbala, el sujeto la ve en el piso y se va. O sea, no nada más es la violencia familiar, no nada más es la obligación de cuidarse, porque ambos tienen una obligación de cuidarse. Si la esposa lo deja enfermo, van a decir, es la malvada del mundo entero. Pero si el esposo, ¿no?, abandona, no pasa nada. En este México no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos, que aterricemos a veces los artículos, nos lo ponen ahí y no nada más es hablar del 200, de 201 cuando hablamos de violencia familiar o del incumplimiento, sino es hablar de estos cuidados, de esto que se había dicho en el artículo, ¿no? Cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de todas las legislaciones que nos dijimos, ¿no? Que nos dijimos dar, y que esto, pues bueno, por supuesto que vulnera todo conducta y no nada más es una violencia familiar, sino también es un abandono de todo lo que se genera. Se le impondrá de 15 a 60 días de multa. No es mucho, me queda claro, pero hay un delito, hay una conducta ilícita. ¿Ok? La que sigue, por favor, compañera. Bien, el artículo 157 bis nos dice a la letra, en el caso de que el sujeto activo de los delitos hizo el abandono en el auxilio, fuese respecto a la víctima pariente consanguíneo en línea recta o colateral hasta el 4º grado. Y fíjense aquí, ¿no? Así también como la que sigue, por favor, el concubino, ¿no? La concubina, la persona con la que mantenga una relación de hecho, el adoptado, el adoptante o integrante de una sociedad de convivencia, perderán los derechos como acreedor alimentario. Si es posible,
por eso yo digo que disfruto mucho, bueno, es uno de los juicios en donde se debe de reconocer lo que se está viviendo, que es la pérdida de patria potestad, es saber esto exactamente, perderá los derechos como acreedor alimentario, perderá los derechos. ¿Y qué significa? Es que ya no puede él, el sujeto, el padre, el papá en este momento, si me lo permiten ustedes, o la persona que está en este proceso de manutención, que tiene la obligación de hacerlo, abandona, ya no tendrá que obligar al hijo cuando sea adulto a que le dé o a que lo cuide si está enfermo. ¿Vale? Eso es bien importante. El siguiente, por favor. Hola, hola, Catalina, gracias por estar. Saludos desde Oaxaca, gracias, sí te leo, rapidísimo. Bueno, ahorita ya le voy a dar la palabra a la maestra a ver si tenemos algunas dudas y pues bueno, unas preguntas, no son dudas, son preguntas. Si usted me dice, maestra Guadalupe, si quiere alguna pregunta, si tiene usted o seguimos encaminadas al hablar. Bueno, de momento me gustaría hacer alguna observación. Sí. Si tú eres tan amable de regresar a la lámina anterior, en el artículo 156. ¿Sí? ¿Sí? Uno más. 156, ok. Ahí voy a quitar un pelín la pantallita aquí. Vale. ¿Qué veo yo? Bueno, independientemente de lo que tú excelentemente has manifestado, hay que recordar que hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Como bien lo has mencionado, los delitos de omisión, aquellos que se llaman de comisión por omisión, hay un deber especial. Por eso es que la persona es sancionada por no cumplir con ese deber. O sea, no cualquier persona puede incurrir en este tipo de conducta, sino solamente aquellas que tienen el deber en específico para cometer esa conducta. Entonces aquí tenemos que el sujeto activo del 156 puede ser cualquier persona, pero cualquier persona que tenga la obligación de cuidar a quien se está dejando sin esa protección, ¿no? Y si bien es cierto, puede ser un ascendiente, tutor ofendido y demás. Entonces, dentro de esta diversidad de ejemplos que tú has puesto, licenciada, hay que destacar esto de la comisión por omisión. ¿De dónde surge mi obligación de que yo tenía que dar alimentos, que yo tenía que ayudar? Pues yo no tengo esa obligación y no estoy en posibilidad de hacerlo, entonces no es viable que yo pueda cumplir con esa obligación, por tanto habrá una atipicidad inclusive. Pero bueno, bien lo has manifestado. Yo solamente quería puntualizar esto respecto de que son delitos de comisión por omisión y que se tiene solamente pueden incurrir en este tipo de delitos quienes tienen la obligación de realizar esa conducta, ¿no? El siguiente artículo que tú mencionabas, el 157, Ajá. podrás pasar la lámina. Y aquí el deber de dónde surge en el 157. Quien después de lesionar, ¿no? No va a ser cualquier persona. Hay una persona, como tú lo dices, que puede ser violencia familiar, la lesiona a una persona, sea culposa o fortuitamente. Esto puede presentarse inclusive en un accidente de tráfico, ¿no? Ajá. Entonces, no le presta auxilio o no solicite la asistencia, ¿no? Entonces, ahí se ve ese deber, ¿no? Quizá en el 157 hablemos un poco más de este tipo de delitos que no son intencionales, sino que son culposos o fortuitos y que pueden inclusive cuadrar respecto de los delitos de tránsito vehicular. ¿Por qué? Porque a veces el juez, no sé si te ha pasado, abogada, que también tú le presentas un caso así al juez y dice, bueno, ¿es el 157 o es violencia familiar? ¿Cierto? Exacto. Entonces, ahí hay que nada más, yo haría esa puntualización para efectos de tu brillante exposición que estás realizando y no interrumpo más. De momento observo que, bueno, que te mandan felicitar, por ejemplo, Catalina Ferra, que a quien conozco, y me da mucho gusto que esté conectada también. Buenas tardes, saludos de Oaxaca, ¿no? Nos está escuchando desde Oaxaca. Esta es una servidora pública allá y trabaja en no sé si todavía está en la Fiscalía General del Estado, pero qué gusto saludarte, Catalina. Y bueno, si quieres, seguimos con tu exposición. Muchas gracias, abogada. Gracias, maestra Guadalupe. Y pues bueno, solamente dos comentarios. Dentro del Museo de Taller, cuando lo hacemos ya en vivo,
El micrófono es de todas y esto que acabamos de hacer lo hacemos mucho en la práctica, mucho, mucho, así se los prometo. Nos reunimos muchas mujeres en el Museo de la Mujer cuando doy mis temas y todas cuando quieren opinar levantan su mano y les paso el micrófono. Y siempre les he dicho, ¿no? Aquí es una forma de construirnos. Al final, siempre, siempre es importante que vayamos teniendo, ¿no? Esta construcción. A mí es muy importante. Me ha gustado mucho, creo que también a las compañeras que nos han visitado durante 2 años, cada sábado estábamos por allá, empezamos creo que en martes, después en jueves, después me fui a domingo y después me quedé en sábados. Y pues bueno, así es como lo manejamos en el Museo de la Mujer, que nos damos el tiempo para poder platicarnos, ¿no? De nuestras diferentes formas de verlo y pues a puntualizar un poquito más el tema y esto me genera muchísimo, muchísimo placer. Y pues bueno, la compañera rapidísimo de Oaxaca, un abrazo y necesitamos mucho Oaxaca porque se quedó ahí un caso. Bueno, si está ahí en la fiscalía, pues ahí, qué bueno para mí, para nosotras, porque ahí hay un caso que se quedó y que, pues bueno, a ver si lo podemos avanzar, si ustedes están por allá, y qué gusto saberlas que están allá, y si no están en la fiscalía, pues qué bueno, porque también podría decir, oigan, compañeras, a veces me piden gente, y que no hay mucha red también como para que, digamos, nos tenemos que conocer más para saber que sí hay compañeras en otros espacios para poder ir llevando casos, ¿no? En perspectiva feminista jurídica llegan muchos casos y a veces pues tratamos de aterrizar, pero no hay un acompañamiento como tal, que es bueno saberlas, de verdad, para mí es muy bonito saberlas, las compañeras que están aquí conectadas. Y pues bueno, vámonos, el 158 respecto al abandono, no se impondrá pena alguna, y fíjense en es bien bueno, a la madre que entregue a su hijo por ignorancia, por extrema pobreza, perdón, o cuando el producto es el producto de una violación o inseminación artificial que se refiere al artículo 150 del Código. En muchas ocasiones, ¿no? Hay una formalidad de entregar a los menores o a los bebés en algunos espacios, pero cuando hablamos de la extrema pobreza, ¿no? Nos habla sobre, y también, ¿no? Por ignorancia, ¿no? Nosotros no podemos imaginarnos ni ponernos en los zapatos de las personas que tienen una necesidad más extrema que nosotras, personas que están vulnerables totalmente, las compañeras en algunos espacios de Chiapas también, que no tienen este alcance que nosotros tenemos en esta ciudad y que al final no sabemos, ¿no? Ahorita se vivieron muchas cacerías, casi buscando al niñito que se llevaron en Chiapas y que veían y que dicen, ustedes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y con esta palabra es extrema pobreza, ¿qué pasa en el abandono, no? No debe de existir, y qué bueno que está este artículo, porque en muchos de los casos las mujeres con poca posibilidad de derecho o de derechos, y de verdad de derechos, aunque pensemos que es para todos, ellas a veces se les vulnera muchísimo, es qué pasa cuando abandona, ¿no? Dice, no se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por ignorancia, ¿no? Extrema pobreza, o cuando sea producto de una violación. Y esto es muy cuestionable en México y más ahorita, ¿no? Esto por eso a mí no me pongo en reserva porque digo, ¿por qué se cuestiona cuando no se entiende esto de ignorancia extrema y porque aparte es una forma, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también lo quise poner y puse aquí respecto al abandono, ¿ok? Y pues bueno, este es un tema que tenemos que entenderlo y que muchas mujeres a veces no lo saben y que es importante que lo sepan, ¿no? Que no es delito si existe alguna de estas hipótesis que nos presenta este artículo. La que sigue, por favor, compañera. Bueno, llegamos al famoso artículo violencia familiar y que nos genera, ¿no? Título 8, delitos contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia. Capítulo único, violencia familiar. La que sigue, por favor. Yo parece que me aviento una canción, ¿verdad? Con mis artículos. 201.
Recordemos que el 200 nos habla sobre la violencia familiar, lo platicamos la clase pasada, la sesión pasada, pero ahorita vámonos con el 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por, y solamente puse la fracción 2, y no es que sea la más importante, sino para mí es donde se genera mucho el desentendimiento de la ley o la aplicación de la ley. En muchos delitos, fíjense, como el de la violencia familiar, el sistema acusatorio nos dice que para poder para poder tener, a la víctima nos corresponde buscar las pruebas, pero para tener prueba contundente de que existe una violencia familiar, si no denunciaste, si no hubieron violencias físicas, muchas de las mujeres me dicen, es que no me golpeaba, pero me decía cuánta cosa por ignorancia, porque no estudié, porque tenía sobrepeso, porque una señora me dijo, mi pelo largo, me decía que era una india y todo, bueno, cosas no, bueno, india no, pero a ella la ofendía. Me acuerdo cuando me decía y se hacía su trenza y me decía mi cabello, y tenía su cabello bien bonito. Estaba tomando terapia, hubo mucha violencia que se ha vivido en mujeres, de verdad, y esta violencia psicoemocional es donde se debe de demostrar, ¿no? Yo siempre he dicho que a veces es como muy contradictorio este sistema acusatorio cuando hablamos en el derecho penal, porque a las víctimas primero les corresponde probar, ¿no? ¿Vas a acusar? Pruébamelo. Entonces yo estoy en un momento en donde digo, sí, es cierto, un juez me dijo, ¿y dónde está la presunción de inocencia, Gaby, no? Estoy de acuerdo, ¿no? Y también lo hago en paréntesis porque entiendo también a las compañeras que están ahorita en defensa de las compañeras que están en reclusión, pero por eso qué bueno que hablan de lo que soy yo, de lo que hago en mi práctica de litigio. ¿A quién defiendo? ¿No? ¿Qué hago en este momento? Estoy defendiendo a mamás que mataron a sus hijas por feminicidio o por la violación o por violencia familiar. O sea, para que se entiendan dónde va mi tema, ¿no? Cuando yo hablo sobre la violencia psicoemocional y que es uno de los elementos que tenemos nosotras las víctimas para probar que este sujeto sí me violentó, es donde menos peso tiene, ¿no? Y si así alcanzamos con pocas pruebas las víctimas, y de verdad, ¿no? Se los prometo, que he ido a juicios, no los llevo yo, llevo a mis estudiantes a las audiencias de robo en una tienda y presentan 14 peritos de fiscalía, no son privados, 14 peritos, pero estoy en una defensa de feminicidio. Y si tenemos 2, 3 peritajes, y el peritaje de criminalística dijo la criminalista que nada más iba a presentar 2 fotografías del cadáver, que no le hizo, entonces hay una desigualdad, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la violencia familiar, una de las pruebas que tenemos para que se compruebe que sí hubo violencia familiar es la psicoemocional, ¿no? Puede ser económica, puede ser física, por supuesto, ¿no? La violencia física, podemos presentar delito de lesiones, como bien lo apuntaba la maestra Guadalupe, pero esto es muy verdadero, ¿no? ¿Qué pasa con la violencia familiar? A toda acción o omisión que pueda consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, perdón, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillación, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluativas, entre otros. ¿Y cuántos casos conocemos con todas estas adjetivos? ¿Cuántos? Miles, miles y miles, ¿no? Y que nos cuesta tanto en el juzgado demostrar. Decía en una audiencia un defensor del agresor, con esta prueba, le dice la psicóloga, con esta prueba usted me comprueba a mí que mi investigó, que mi representado fue quien le cometió, quien lesionó, el que le hizo el daño psicológico a la víctima, y la perito dice, no, yo no pruebo que fue a él exactamente. Y el juez en el momento de dictar dice, como no se probó
directamente que el agresor había afectado psicológicamente a la víctima. Y estas palabras las tengo, no fue en mi juicio, y espero que no lo sea porque dejen toco madera. Y de verdad, a veces me pongo a pensar, por supuesto que le dieron la libertad a este sujeto y no hubo nada, ¿no? O sea, nada, nada. Creo que fue ya en Oaxaca, por cierto. Y que el juez dice, pues no hay cómo comprobarlo, ¿no? La fiscalía no obtuvo los medios para comprobar a esta persona. Entonces, pues eso es bien importante, ¿no? Porque entonces, ¿qué alcance tiene o cómo nosotras podemos probar todo esto que dice este artículo? Si el mismo juzgador no lo interpreta correctamente. Por eso inicié este taller así como ahorita. ¿Qué es lo que se vive para comprobarlo? Pero lo que no se entiende es exactamente a lo mejor el círculo de violencia, no se entiende quién es el sujeto, cómo se vive y cómo lo reacciona, y que las baterías psicológicas, en algún momento lo dijo el juez, no alcanzaron para dar culpabilidad, ¿no? Y eso también es muy, muy severo para lo que estamos pidiendo nosotros en México, que de verdad exista la legalidad en los casos, y en cualquiera, no importa cuál sea, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Querían comentar? ¿No vean? Ok, vale, ya casi. Ahí vamos, ahí vamos. Y pues bueno, nos vamos con delitos contra el servicio público cometidos por servidores públicos. Aquí andamos también. Pues la que sigue, por favor. Bien. Bien, dice aquí, en el artículo 261, el servidor público que sin justificación abandone su empleo, cargo o comisión y con ello entorpezca la función pública. Se le impondrá de 6 meses a 3 años y que, bueno, para los efectos de este artículo, el abandono de funciones se consumará cuando el servidor público se separe sin dar aviso a su superior. Y esto dicen, ¿y por qué lo traes a esto? Porque una de las violencias, no tanto violencia familiar, sino una de las violencias que se viven hacia este tema en particular, es no revisar y no hacer correctamente y abandonar totalmente todo cuestionamiento jurídico para la investigación de estos casos en particular, ¿no? Entonces, pues eso también es importante. La que sigue, por favor. El acceso, eso lo trabajamos la clase pasada también, el artículo 6, que son los tipos de violencia contra las mujeres, la violencia psicológica, y eso es bien importante porque si así nos marca el 201 del Código Penal unas violencias, este artículo en particular, el 6, nos marca exactamente, nos aumenta, ¿no? También las acciones que recibimos con ciertas conductas que vivimos y que nos hacen recibirlas. Una de estas, y de verdad es algo que no se ve y que ya no se penaliza y que lo marca aquí y se ve el daño totalmente psicológico que viven las mujeres, es la infidelidad, ¿no? Es la infidelidad. Y de verdad hace tanto daño, pero ya no lo penalizan. Y entonces dicen, pues pásalo, ¿no? O sea, no importa. Muchas personas dicen, no te vuelvas víctima, ¿no? O sea, no era para ti. Y entonces la mujer dice, me quedo con esto, me quedo con esto, me quedo con esto, me quedo con esto. Y pues por supuesto, ¿no? El estado psíquico de una mujer, cuando se vive esto, pues no es la misma. Pero la sociedad dice, tienes que seguirle, síguele, síguele, y no te caigas porque tienes que seguirle, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso también a mí me genera mucho trabajar este artículo cuando hablamos de estos temas, porque el juzgador debe de saber, primero, que existe esta ley, y segundo, que existe esta conducta que daña, y tercero, que se debe de revisar lo que se siente o lo que está viviendo la víctima, no lo que dice el sujeto que le hizo a la víctima. Importantísimo, porque el sujeto en muchos momentos dice, pues yo le estaba, pues nos pegamos los dos, nos rasguñamos, ¿no? Ella me rasguñó la cara, mire, pues, y sí se ve el rasguño, pero no se ve el daño que le hizo de la infidelidad. Y entonces él puede decir, esta señora está bien mal de la cabeza, ¿cómo se le ocurre, no? Y pues bueno, de ahí es donde habemos y tenemos que entender el artículo 17 constitucional, de ahí es donde entendemos. La que sigue, por favor.
Bien, rapidísimo, vamos con el Código Civil de la Ciudad de México. ¿Por qué tengo que atender el Código Civil? Porque de aquí es donde también podemos guiarnos para poder pedir nuestros derechos. Recuerden, podemos pedirlos por delitos y también aquí podemos pedirlo en el área familiar, que necesitamos saberlo también. Es importante esta área para poder pedir nuestros derechos, sí. Título cuarto bis de la familia, capítulo único, es el de la sociedad conyugal, por favor. Dice, el abandono injustificado por más de 6 meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hacerse cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto les favorezca. Esto no podrá comenzar de nuevo, sino por convenio expreso. La persona que sale de su casa por 6 meses, cual sea de los cónyuges que no estén en casa, ¿no? Los efectos de la sociedad conyugal desaparecen los derechos que se vayan a requerir, pero es importante, en muchos de los momentos me dicen, licenciada, es que me va a denunciar por abandono de hogar, y las manipulan mucho con eso. No, no. Y lo que se hace y lo que se debe de saber es que tú te saliste de tu casa por la violencia que vivías, que es diferente a un abandono, ¿no? Es muy diferente, y no por eso vas a perder los derechos. Muchas personas dicen, si te vas a perder el derecho de tu casa, así que te quedas, y la señora se queda. Y se queda porque a lo mejor lo ignora, a lo mejor no lo visualiza correctamente. Y esto también es bien importante que lo atendamos, ¿sale? Y que bueno, esto nos va a generar que no es que tú te abandonaste, sino es que tú saliste porque estabas viviendo violencia. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ya casi terminamos, ya casi ahí vamos. Ahí va 323. En caso de separación o abandono de los cónyuges, el que no haya dado lugar a ese hecho podrá solicitar al juez de lo familiar que obligue al otro a seguir contribuyendo con los gastos del hogar durante la separación, en la proporción en lo que venía haciendo hasta antes de esta. Fíjense, y esto lo tienen que saber muy bien, ¿no? Las personas en cuestiones, quien defiende a la víctima, o a la persona que está más vulnerable en estos juicios, ¿sale? No voy a hablar de sexos, normalmente la que tiene menos posibilidades es la mujer, normalmente, pero bueno, hay también sus excepciones, pero aquí es bien importante, ¿sale? El juez de la familia que obligue al otro a seguir contribuyendo con los gastos del hogar durante la separación. Y esto también son los adeudos que se contrajeron cuando estaban en una sociedad. Y que a veces eso es lo que se vulnera, ¿no? Una jueza del juzgado 10º me dijo, pero ya no van a vivir igual como vivían antes, ¿no? Que se acostumbren las niñas a que ni modo, se acabó papá. Y yo me le quedé viendo como diciendo, ¿esta es tu perspectiva de género? ¿De verdad? No, yo, con el respeto que me tienen, porque yo sé que, no sé, me puse a cuestionar y digo, ¿en dónde cabe, no? ¿En dónde cabe cuando gana 40,000 pesos y ahora le van a dar 10,000 pesos a la señora? Decirle a las niñas, pues ni modo, ¿no? ¿Para qué quiso tu mamá separarse o para qué quiso, no? Entonces ahí a quién están vulnerando, aquí no hay una igualdad entonces, ¿no? Dice, bien, si dicha proporción no se pudiera determinar, el juez de la familia fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias para asegurar su entrega y el pago de lo que ha dejado de cubrir desde la separación, que son las pensiones, sí, los adeudos de pensiones que no se dieron. Llámese 36 meses, llámese 11 años, como una señora ahorita que voy a iniciar su juicio, 11 años sin dar alimentos, y eso duele muchísimo. Artículo, ya voy a acabar, 322, cuando el deudor alimenticio no estuviere presente o estándolo se rehúse a entregar los alimentos a que está obligado, será responsable de las deudas que los acreedores contraigan para cubrir sus exigencias. El juez de lo familiar resolverá respecto al monto de la deuda en atención a lo dispuesto en el artículo 311. Y esto solamente y es muy clara este artículo,
Solamente como un antecedente quiero poner es que en ningún momento este artículo dice se negocien los alimentos. En ninguno. Y si no le creen a lo que estoy diciendo yo, vean el código, ¿no? Y en el código dice nunca se negocian alimentos, que es el que yo manejo. Y es lo primero que se hace en los juzgados. Vamos a negociar. ¿Qué vas a negociar? Le digo al abogado. ¿Qué negocias? ¿Convivencias? No, le digo, pues es que se debe, pero también mi cliente no tiene dinero. Aquí en ningún momento se dice se negocia. La que sigue, por favor. Nos va a faltar tiempo para este tema. Bueno, Dios mío. Rapidísimo. Ok, dice aquí, el 311, los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Lo subrayo el 311, para que también después le den una lectura. Subrayo esto porque es bien importante. En muchos momentos, ¿no? Hay muchas necesidades que cubrir, ¿sale? Pero entonces dice el que da, ¿no? Yo no tengo tanto dinero. ¿Cómo voy a cubrir esas necesidades si yo no tengo? Y entonces lo que se hace es decir, bueno, entonces no tienes, ¿cuánto tienes? Es más, me ha llegado en el Estado de México, le decían al sujeto, ¿cuánto tienes? Y él decía, pues como 300 pesos semanales, licenciado, porque pues la verdad no puedo. 300 pesos. Y entonces voltea al juez, me dice, ¿cómo ve, licenciado? Pues, ¿cómo veo de qué, juez, no? ¿Los 300 van a cubrir las necesidades de 2 menores? Yo se lo pongo a usted. Y eso se los pongo a todos, ¿no? Eso se lo pongo a todos, porque es verdad. O sea, una cosa es que si hay menores con enfermedades, si hay menores con problemas de visuales, si hay menores con problemas auditivos, si hay menores con problemas físicos, ¿cómo se van a cubrir? No podemos, no se debe, no podemos, no se debe, ¿no? Cubrir primero las necesidades del sujeto que de los menores. Entonces, pues bueno, aquí también es importante que lo tengamos. Hay jurisprudencias que me avalan lo que estoy diciendo, sí, más específicamente o más técnicamente, por supuesto, pero lo que quiero decirte, mamita, es que esto lo tiene que entender el juez para que no vulnere, ¿no? Y que le digan, pues a ver cómo lo hace mamá, ¿no? Mamita, váyase a trabajar vendiendo, a lo mejor en la noche quesadillas para que saque, porque el señor no puede dar más de 300 pesos. Y está el grabado, ¿eh? Está grabado. La que sigue, por favor. Está grabado es porque les digo que las audiencias ya son grabadas, entonces está grabado. Bien, violencia psicoemocional, lo volvemos a mencionar, el 323, esto ahora es del Código Civil, hablamos del Código Penal, hablamos de la Ley General y hablamos del Código Civil, la misma, violencia familiar, violencia psicoemocional. Y aquí también nos marca el abandono, ¿no? Aquí no se desglosa tanto como lo es en el penal y como lo es en la ley de acceso. A todo caso, todo acto u omisión, ¿no? Consistente en las prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes evaluativas que provoque de quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, y esto no lo tiene ninguna de las dos, y esto es bien importante, ¿no? Alteraciones que se deben de marcar con un peritaje psicológico que integra su autoestima o alteraciones en algunas esferas o áreas de la estructura psíquica de esa persona o de las personas que están viviendo esta violencia. Y esto se genera, y yo ahorita en mención, antes de que nos vayamos, les pido a las compañeras del tribunal, a las psicólogas, al cuales les mando un abrazo. No voy a pedir que haya una desigualdad, sino que hagan con amor su trabajo. No sé cómo decirlo, pero sí hay mucha falta de praxis en este tema en particular. La que sigue, por favor. Y pues bueno, esta es para una compañera, y se la dejé aquí para que si a ella le está pasando, sé que a muchas le está pasando, en cuestiones del abandono, se podrá pedir la pérdida de patria potestad, por supuesto, está en el artículo 444, 444,
se lo tienes que memorizar. Dice, la podrá recuperar siempre y cuando compruebe que ha cumplido con esa obligación por más de un año, otorgue garantía anual, se le haya realizado un estudio de situación económica y de su comportamiento, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos. El abandono de obligaciones pueden también suspenderse o perderse la patria potestad, y si se quiere recuperar, tiene que llenar todos estos requisitos, que es pagar todo un año, pagar lo que te debe, ¿no? Y que se vaya a psicología como debe de ser. Ellos deben de estar en psicología urgentemente, por favor. Esos programas que deben de ser atendidos y que de verdad sean para bien, ¿no? Y la que sigue, me voy a quedar con esto, porque quiero solamente, me regalas las últimas, la siguiente diapositiva, solamente por el tiempo. Voy a dejar el qué debes de cumplir cuando te separas. La que sigue, por favor. Ahí está, ahora sí es la que sigue. 267, la persona que se quiere separar, ¿qué es lo que debe de cumplir? Y ya está ahí, la que sigue, por favor. Que son estos 5 fracciones. Estas 5 fracciones son muy importantes y te las dejo aquí. Es una designación de la persona que tendrá la guardia y custodia. Si tú te quieres separar, solamente hay que decirles que tú te quieres quedar con la guardia y custodia. No guardia y custodia, yo no lo sugiero, que sea una guardia y custodia compartida. No la recomiendo, no la recomiendo en nada. Que se regulen las visitas, como lo dice la fracción número 2. La ley dice que cada 15 días le corresponderá al progenitor que no tiene la guardia y custodia. El modo de atender las necesidades de los hijos, que es la fracción número 3, y en su caso al cónyuge lo puse en grande. Yo no altero la letra, así como está aquí, está en el código. Recuerda el 267 del Código Civil de la Ciudad de México. Estos cambia solamente el artículo, pero son en todas las entidades federativas, en su mayoría, casi el 90%, la legislación civil marca estas fracciones, estas 5 fracciones. Entonces solamente cambiaría el artículo en Chihuahua, pongan ustedes, o en Zacatecas, pero estas 5 fracciones son las que se deben de cubrir cuando hay una separación, ¿ok? La designación del cónyuge corresponde al uso del domicilio conyugal. Tú te vas a ir porque esta es mi casa y está mi nombre, le dicen a la mujer. No es cierto, eso es mentira, ¿no? Tú te quedas y le decimos al juez que lo saque. Entonces, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal, ¿por qué? Porque también te corresponde la casa que tienes, el coche que puso a él a su nombre, que las cosas que hicieron juntos te corresponde, aunque tú no hayas invertido económicamente, invertiste en cuidados y eso también tiene un valor. Y pues bueno, compañeras, maestra, Guadalupe, ¿alguna pregunta? Creo que con esto termino mi plática, pero bueno, me gustaría saber si hay algún comentario, alguna pregunta, espero no haber pasado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, te preguntan si podrás compartir la presentación, pero en cuanto a, te preguntan, para demostrar daños psicológicos, ¿se puede con un diagnóstico privado y se comprueba cuál sería la pena? Y si se comprueba, ¿cuál sería la pena? Sí, sí se puede, sí se recomienda también que sea psicóloga privada, por supuesto, solamente como un acontecimiento. Si es por derecho, si es por el área penal, porque me estás pidiendo penalidades, si es por el área penal, o sea, en una denuncia, recordar que la perito, bueno, o la psicóloga que va a ir que te dio tu dictamen, porque no es pericial, es un dictamen, ella va a presentarse en juicio. En el juicio se va a presentar, en el juicio oral se debe de presentar y debe de decir exactamente lo que hizo, las baterías, el diagnóstico, cómo lo presentó, cómo hizo el formalismo para defender su dicho. Y ese dicho es favorable para ti. Entonces, eso es muy importante que lo sepan, ¿ok? Y que, bueno, pues, si hay así, pues yo les ayudo a que hagan muy bien su papel porque se las comen, ¿no? Entonces, sí, y la penalidad de la violencia familiar es, híjole, duele también la penalidad. Decía un juez, hay 2 jueces que dicen cosas diferentes. Uno, juez de control, dice que no debería de existir el delito de violencia familiar y si existe no debería de alcanzar pena, o sea, reclusorio. Pobrecitos de los papás, ¿no? Dicen, pobrecitos de los papás, ¿cómo se les ocurre meterlos, no? Y otro juez dice, pues claro, por eso está el feminicidio tan alto, porque jueces como ese nos dicen que no deben de alcanzar, y eso también es aplaudible, ¿no?
La violencia familiar en México tiene muy baja la penalidad. De hecho, no alcanzan ni los 7 años de cárcel, no alcanzan, ¿no? Y te digo que no van a alcanzar porque es difícil que les den la máxima a los imputados. Normalmente lo que les genera mucho a ellos son las soluciones alternas, y esas soluciones alternas es o el juicio abreviado porque ya sí se comprobó la violencia familiar, o porque de plano le piden a la señora o a la víctima que le otorguen el perdón, la famosa justicia restaurativa, ¿no? Y que bueno, para eso ya, ¿no? Ya, y dicen muchas audiencias, para que él, primero, para que ya no trabaje tanto el MP, así lo dicen los jueces, y segundo, porque la persona no puede llegar a la cárcel, si nada más fue un caso de violencia familiar, como si fuera tampoco en México, ¿no? Entonces, desgraciadamente, los juicios que se llevan en sentencia, de cada 100, 2 llegan a sentencia. Así. Elizabeth Gómez Ramos tiene ¿quiere tomar la palabra? Elizabeth, ¿tiene la palabra Elizabeth Gómez Ramos? No se escucha. No se escucha Elizabeth. Tengo a Susi también que quiera tomar la palabra. Susana, ¿quieres tomar la palabra? Sí, hola, ¿sí me escuchas? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, si ya hay un convenio o a lo mejor no hay un convenio para tener pruebas de que uno está haciendo los gastos, ¿a nombre de quién hay que pedir esos comprobantes? Y si son comprobantes fiscales o notas simples, o cómo le hacemos para juntar nuestra evidencia. Claro, por supuesto. Gracias. Muy buena pregunta, Susi. ¿Cómo le hacemos? Fíjate, vamos a hablar del ámbito familiar civil, ¿no? Vámonos a la demanda, a solicitar la ayuda económica o la pensión alimenticia. Yo estoy cubriendo todos los gastos. ¿Qué gastos cubres? A lo mejor la renta. ¿Cómo puedo comprobar la renta? Pues con el contrato de arrendamiento. Los depósitos que le doy a la señora que me está rentando el departamento. Los gastos que estoy cubriendo de servicio. ¿Quién me da? Ah, pues el administrador me da un recibo. Yo lo pongo, ¿no? Los gastos alimenticios también, ¿no? Yo siempre les he dicho que cuando hay un problema así, lo menos que se pueda comprar en tiendas de las esquinas, que se vayan a centros comerciales para que haya tickets, y esos tickets de volada sacarle la copia porque se borran y ponerlos, ¿no? Entonces, para que se compruebe el gasto que se está viviendo. Esto es para que compruebes. Ahora, ahorita te voy a decir otra cosa. ¿Qué más? En todos los gastos que tú vayas a lentes, zapatos ortopédicos, uniformes, útiles, es más, el juguete que le compraste a tu hijo o a tu hija, los llevases no sé, a algún lugar, el gasto que te cubriste, eso se hace en una tabla y también se prueba con las evidencias físicas, con las notas. Las escuelas, la natación, todo lo que te puedan dar en cuestiones de recibos, aunque sean recibos, no facturables, ¿no? Que no sean facturas, son contables y también valen en el juicio penal, en el juicio civil, perdón. También en lo que yo recomiendo mucho es que se le pida al Banco Nacional de México el estado financiero que tiene el sujeto, que se le pida al Seguro Social también cómo se encuentra, si estado de alta como empleado o no, a Hacienda también que se le pida, ¿no? Que se le pida que se le pida el estatus cómo se encuentra dado de alta, igual no está dado de alta, que estas situaciones, o del ISSSTE, si es empleado del gobierno, del ISEMIN, del Estado de México, y tanto también a la empresa, ¿no? Como por ejemplo. Pero las pruebas que tú puedas tener, cualquier prueba, es más, también yo les digo, sáquenle foto a los datos del automóvil, se me olvidó, la verificación que tienen, ¿no? Porque si no, no tengo coche, no era mío, ¿no? Y estaba a nombre todavía de él o cosas así.
si tienes una vivienda que estás pagando por Infonavit, a veces a ti no te llegan los datos de cuánto se paga, pero sí saber, ¿no? Un talón de nómina, sale el descuento de Infonavit, eso también es muy importante. El predial, cómo llega, el estado de luz, cómo llega, todo son pruebas, ¿no? Todos son pruebas en el ámbito civil, pero en lo penal es bien importante la ciencia. Por eso yo les digo que a veces el ámbito penal debe de hacerse algo porque si así la ciencia en México no está tan accesible para todos, ahora imagínense. Y entonces en el ámbito penal las pruebas que puedes utilizar son peritajes que a lo mejor el tribunal te proporciona, dicen los que defienden a los agresores. Es que hay una desigualdad porque la víctima tiene todo, los tribunales tienen toda la ciencia. Pero si me ponen a una perito que no hace correctamente una pericial de feminicidio, ¿para qué la tengo? ¿No? O me dice que la violación de la niña no le sirvió para ser una mejor persona, que es una psicóloga del tribunal, ¿para qué la tengo? ¿No? Y así te voy sumando. Entonces, pues no alcanza todavía esa ciencia que se pensaba hacia las víctimas. Entonces, por eso la compañera dice, ¿puedo poner una privada? Sí. unas peritajes privados. Ejemplo, ¿puedes hacerte estudios en hospitales privados? Sí, y presentarlos con peritajes. Claro, por supuesto, ¿no? Tomografías, radiografías, ultrasonidos, por supuesto que puedas presentarlas como dato de prueba. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene un sello de cédula profesional del profesionista que te lo hizo. ¿Sale? Entonces, no es algo alterado. Entonces, ahí podrías presentarlo también como una prueba en el ámbito penal. ¿Y qué más? O sea, siempre debe de estar con la ciencia. En ambas, penal y civil, puedes tener testigos, sí, pero no recae todo el peso de ellos. Ellos nada van a decir, sí, yo supe, yo vi. Pero lo que sí es que los documentos y la ciencia, que son los peritajes, te van a ayudar a dar un seguimiento correcto a tu juicio. No sé si contesté. Muy bien, muchas gracias. Y solo una pregunta, ¿lo del Vale. estado financiero, el Banco de México y todo eso se pide con alguna orden o puedo llegar y yo decirles que me lo den? No, mana, no lo van a dar, no nos lo van a dar, amiga. A nosotras no, pero en tu demanda, en las pruebas, en la etapa de las pruebas le dices, prueba pública. Consiste en la solicitud al Banco de México del estatus o estatus económico que se encuentra el nombre tal, 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 con el RFC tal, 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 en donde se le pide a su señoría, se le solicite o se diligencie esta prueba para que se desahogue. ¿Qué significa? Que el juez, yo se lo estoy pidiendo al juez para que el juez se lo diga al Banco de México. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros pedírselo al Banco de México. Primero, porque no somos persona, ¿no? Responsable de la cuenta. Y segundo, pues porque entonces estuviéramos violando los derechos o los datos personales de la persona de la cuenta. Entonces, a nosotras no. Pero al juez no le pueden decir que no orden, ¿no? El artículo 16 y el 14 nos dice eso, ¿no? Que toda orden debe de venir por juez y toda investigación debe de venir por juez. Entonces, pues bueno, así se le pide cualquier peritaje, cualquiera, o cualquier prueba que no tengamos el registro público de la propiedad. No tengo las escrituras, licenciada, se las llevó. Entonces igual, documental pública. Le pedimos a usted, su señoría, que le diga al registro público de propiedad cuántas propiedades tiene este sujeto o que nos extienda el saber que la casa que yo le estoy diciendo sí está a mi nombre. O a su vez, que le diga a este sujeto que en la contestación de la demanda presente las originales que se llevó de mi casa. Y ya no le está pidiendo, yo no se lo estoy pidiendo al sujeto, el juez se lo está pidiendo, ya sea al registro público o ya sea al sujeto que se las llevó de su casa. Y eso es violencia patrimonial también, ¿no? Por ahí. Pero bueno, no sé si estuvo bien la contestación. Sí, muchas gracias. Te aplaudo porque... Pregunta Diana Barrera. Si me violentaron y pedí auxilio al padre del violentador y no me ayudó, ¿incurre en alguna falta? Sí.
quiero entender quiero entender más este tema en cuestiones de violencia física. Hay una omisión total. Yo siempre he dicho que esas omisiones son parte de, ¿no? ¿Quién no hizo auxilio? Hay un caso en particular que se le pide ayuda a las hermanas del agresor y solamente una de las hermanas de 3 le ayuda. Las otras 2, por supuesto que tienen un delito, ¿no? Por encubrimiento. Y entonces, pues bueno, por supuesto que sí tiene mucha responsabilidad la persona que hace un caso omiso en cuestiones de responsabilidades. No puedes dejar, quiero entender, está muy amplia esa pregunta, o sea, porque se pueden ver varias hipótesis, pero quiero pensar que en un auxilio de violencia física o en un auxilio de pensión o de pago de pensiones, si bien dice la legislación civil, si la persona, ¿no? Ustedes pueden presentar cualquier solicitud de pensión al ascendente o a los hermanos que tengan la posibilidad de cubrirlo. Ejemplo, o sea, si yo voy con el suegro, ¿no? Con el suegro le digo, señor, pues es que su hijo no me ha dado dinero, ¿no? Y necesito dinero, el señor me va a decir, ja, 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 no tengo yo tampoco, adiós, bye. Entonces tú vas al registro civil, tú vas ahí a juzgados y le dices, quiero demandar al suegro por la pensión alimenticia de mis hijos, porque el suegro sí tiene dinero. Entonces el juez le va a decir, a ver, ¿y entonces dónde está el hijo? Y el suegro va a decir, pues yo no sé, juez, ¿no? Ah, pues me lo trae usted aquí porque entonces usted va a pagar la pensión. Así lo dice la ley. Quiero entenderlo por ahí, no sé si estuvo bien la respuesta. Yo y mi respuesta, ¿verdad? Sí, a ver, yo solo creo que hablaban violencia, no sé si lo vinculaba con la compañera con el artículo 156 del Código Penal. Solo recordar que ahí dice, o prevé a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, incluyendo las personas adultas mayores y con discapacidad. Siempre hay que prever que el tipo penal nos está pidiendo circunstancias específicas, ¿no? Entonces, la compañera dice, bueno, es que el sujeto activo de una lesión ha sido X y yo le pido ayuda a otra persona y esa persona no me lo proporciona, ¿no? Si bien es cierto, se podría decir que hay una omisión de auxilio, hay que ver si esa persona está obligada a hacerlo y si esa persona está dejando a quien pidió el auxilio abandonada y esa persona es incapaz de valerse por sí misma. Entonces yo creo que solo precisar en el sentido de que pudiéramos, como bien has mencionado tu abogada Amores, hay que precisar un poco más la pregunta, pero si fuese en el ámbito civil, tú has dado parte de la respuesta, y creo que en el ámbito penal, los tipos penales son mucho más estrictos, es decir, se tienen que cumplir ciertas especificidades, porque si no hay atipicidad, ¿no? Entonces, Sí, claro. si se deja a esta persona y la persona que no está brindando el apoyo, ¿no? Claro, hay deberes de solidaridad. En la teoría de la omisión se habla de los deberes de solidaridad, que cualquier persona tiene el deber de ayudar a otra. Sin embargo, para que esa persona pudiese incurrir en algún tipo penal que prevé el código, pues entonces sí hay que ver esas especificidades, ¿no? Entonces hay que ver el caso en específico, vuelvo a insistir, aunque, y revisarlo, ¿no? Te doy la palabra, licenciada Amores. No, está bien. De hecho, tienes toda la razón. Ya en el ámbito penal, para reconocer la conducta es al responsable, ¿eh? O sea, no puedo denunciar al abuelo porque el hijo no me da. No es correcto. No se da, no se te va a dar, no se te va a cumplir. Entonces, la obligación de dar es al hijo, ¿no? El abuelo no tiene la obligación. En el ámbito civil sí. En el ámbito civil sí podemos, ¿no? Demandar al abuelo por la ayuda de auxilio que necesitamos, pero en lo penal no. Ahí sí, igual les voy a poner un ejemplo rapidísimo. En el ámbito de menores infractores, ¿no? De los menores con problemas de la ley, ¿no? La justicia, ay, me atraviesa mucho ese sistema, pero bueno, dice la ley que en el momento del daño, de la reparación del daño, quien la cubrirá es el menor. Nunca se llevará la responsabilidad a los padres. Así lo marca la legislación. Y así es el derecho penal. Las responsabilidades se deben de cubrir de quien lo hizo, ¿no? Y me decía en la Fiscalía de Menores, yo no llevo esos casos, pero bueno, la Fiscalía de Menores, ¿sí están conmigo? Ah, creo que ya me perdí.
Hola, hola. Hola. Todos Aquí estamos seguimos, licenciada. Muy bien. Aquí está, sí. Decía el juez rapidísimo, decía el juez, perdón, decía el fiscal que como no tenía dinero el menor infractor, no podía pagar la reparación del daño y por tal motivo era mejor la justicia restaurativa porque así ya ambos ya no tenían nada que perder en un juicio. La víctima, el tiempo que iban a poner por el tiempo y la violencia que iba a vivir en un juicio, y el menor infractor pues, porque no tenía cómo pagar. Entonces, pues eso era bien importante, ¿no? Que quería comentarles. Es una burla para la víctima ese sistema, ¿no? Totalmente, yo insisto, ¿no? Por más que queremos ver igualdades, no existe, no se ve. Pero sí es importante que lo comentemos porque en el ámbito civil sí puedo buscar responsabilidades de terceros y en el ámbito penal no. Bueno, ya, me voy a callar un poquito. Ok, entonces sigo. Bueno, no sé si existan otras preguntas, pero les agradezco mucho porque me acompañaron. Estamos buscando justicia por todos lados y pues bueno, no sé, maestra Guadalupe, si quiera comentar algo más. Hola, bueno, yo creo que sería muy interesante que compartiéramos un espacio para que tú pudieras expresarnos algunas visiones respecto del derecho civil, ¿no? Y pudiéramos compaginar esta visión de derecho penal para hacer varias especificaciones, ¿no? Porque, claro, aquí hay que llamar sujeto activo agresor a quien lo es desde el punto de vista penal y a quien entra en algunas otras categorías que pueden mirarse desde el derecho civil, ¿no? Que es una demanda es mucho más amplia, ¿no? Bueno, y llamar efectivamente agresor a quien ha realizado con violencia alguna conducta que no lo podrías imputar a alguien que no ha realizado esa conducta de violencia, ¿no? Entonces, hacer algunas precisiones y quizás compartir algún otro espacio para reflexionar al respecto. ¿Sí? Te doy la palabra, abogada. Sí, gracias, maestra. Pues bueno, sí, es un tema muy amplio. A veces el no saturarnos tampoco, pues eso también es importante, pero recuerden que tengo muchos espacios en donde estoy dando pláticas para que podamos ir resolviendo todo esto. Es lo que he alcanzado a hacer como para, porque a veces, pues, si ven ahorita mi celular está súper lleno, pero, y alcanzarlas. Tenemos que hablar más de este tema. Me queda claro que el incumplimiento de obligaciones en México le duele mucho a muchas mujeres, muchísimo. Es un tema que se abre. Entonces, bueno, si es posible, pues bueno, ampliemos para octubre este tema, ¿no? Abrirlo, abrir un poquito más, especificar en ámbito civil más el tema, las demandas de divorcio, de todas estas cuestiones familiares. Sería muy bueno, ahí ya me salió un tema para el próximo mes de octubre, y que bueno, pues al final lo que les quiero comentar rapidísimo es que si faltaron preguntas por contestar, prometo que voy contestándolas al término en el transcurso de la semana. A veces les pongo ahí like o les pongo ahí un corazoncito, sí las leo porque todo esto que ustedes escriben a mí me permite, ¿no? Tener esta palabra y decirles tanto en la tele, tanto en el radio, tanto en estos programas, poderlos ir abordando y que ustedes alcancen este derecho de saber. Eso es lo que siempre he dicho, el derecho de saber, de sabernos que sí tenemos soluciones y que no nos opriman más, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, Gaby. Sí, yo creo que ahí hay una compañera, es Diana, que quizá después puedas apoyarla, ¿no? Sí. Individualmente para resolver sus dudas. Sí, tengo un correo electrónico rapidísimo, perdóname. Si se los puedes decir ahora para que... Correo electrónico es gmail.com, ahorita se los escribo en los mensajes. Ahí déjenme, ya hice correíto para que ahí me escriban todos los casos y voy contestándoles así, ¿no? Ya llevo varios casos que me van en las redes que tengo, les digo, mándenme aquí su caso, ya los voy leyendo y escribo.
traten de no así hacérmelo grande, porque después sí sé que viajo mucho en el metro, pero después me bajo y me subo y se va perdiendo. Entonces, háganmelo más, ¿no? Preciso, y ya si es necesario, nos damos tiempecito para que podamos hacer una videollamada o algo así, pero por favor, esto ya es gabiamoreslicenciada@gmail.com. Muy bien, Gaby. Pues mira, te agradecemos mucho tu espacio, tu tiempo. Y bueno, ahora yo pediría al personal del Museo de la Mujer que nos ponga en pantalla el reconocimiento, ¿no? Para darte las gracias y decir que el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la licenciada Gabriela Mores, Perspectiva Jurídica Feminista, por la impartición de su taller virtual Primeros Auxilios Jurídicos con el tema Violencia Familiar, el incumplimiento de las obligaciones, presentado el sábado 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2020, y está suscrito por nuestra directora, la doctora Patricia Galeana. Muchísimas gracias, Gaby. A ustedes, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Licenciada, maestra, doctora Patricia, muchísimas gracias por todo el apoyo que me ha brindado. Gracias, pues nos despedimos. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por estar en las redes. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Abrazos y mucha luz para todos. Abrazos.